Por este ministerio de música que nos ayuda para poder elevar nuestras alabanzas al Señor. Amén. Confiamos en que nos podamos ir acostumbrando a cantar a Dios desde nuestros hogares. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a cantar a Dios reunidos en un edificio, ahí podemos levantar nuestra voz y a veces en casa, en el departamento, de repente nos sentimos un poco cortos. Pero ¿sabes qué? Aunque no puedas quizás levantar la voz, sí puedes cantar igual al Señor. Así que te animo que si no has podido hacerlo, tú puedas hacerlo al final o en otros momentos, sí, y de esa manera desatar la bendición de Dios de tus labios a nuestro Señor. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Hoy día voy a terminar un tema bastante importante que es santidad inteligente. ¿Sí? Es la parte 2 de santidad inteligente. Es un tema bastante importante. La Biblia habla mucho acerca de la santidad. Pero de alguna u otra manera, sí, muchas veces esa santificación que Dios ofrece en nuestras vidas y trabaja en nuestras vidas ha sido mal entendido. Así que nuestro deseo es que nosotros rescatemos lo valioso y lo importante que es la santificación que Dios nos da, pero a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y no nos equivoquemos y de esa manera podamos dar un extraordinario testimonio. ¿Sabe? Uno de los mejores aportes que como iglesia podemos hacer a la sociedad es una vida santa. Cuando la iglesia aprenda a vivir en santificación, ¿sí? Cuando la iglesia ofrezca al mundo integridad, cuando la iglesia ofrezca al mundo esto que Dios puede hacer en nuestra vida, una vida perfeccionada, vamos a alumbrar mucho más potente. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos apartó para Él. Él nos escogió y nos apartó para Él. En ese momento que Él nos aparta para Él, inicia un proceso santo, amén, donde Él nos perfecciona y nos santifica. Es tan importante entender este tema y es tan importante. Qué distinto sería la humanidad si hubiera muchísima más gente pudiendo mostrar la integridad, pudiendo mostrar la lealtad, la honestidad. Y una vida de santificación nos lleva a vivir una vida de integridad. Así que, ¿qué aporte más valioso para la humanidad podemos tener como iglesia? Amén. De poder entender la santificación y de esa manera honrar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Entendemos y sabemos que tu Espíritu Santo es que nos dirige y nos guía para una vida de sumo gozo, de mucha alegría y de glorificar tu nombre de manera santa. Gracias en el nombre de Jesús. Alumbra nuestra mente, nuestros corazones para entender la verdad tuya y vivamos, Señor, en tu presencia. Oh Dios, como tú quieres, con esa certeza, Señor, de que tú eres el centro de nuestras vidas y que podemos hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad. Gracias, porque esto es posible en el nombre de Jesús con la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, gracias Señor Jesús, qué bueno eres tú. Hemos entendido y estábamos hablando de santidad inteligente porque no queremos confundir la santidad con alguna forma particular de vestir, una forma particular o a veces un poco estrafalaria de mostrar una supuesta santidad. Muchas veces la idea de santidad que mucha gente tiene que ver más que nada con gente con una vida muy apartada de la civilización, sin esposa, sin hijos, sin alegría y sin ningún tipo de deleite. Una vida absolutamente abstraída, aislada o ermitaña. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? Ese tipo de figura, ese tipo de imaginación, ese tipo de perspectiva de lo que significa ser santo, no hace más que alejar a la gente de Dios. Estábamos viendo la semana anterior que la santificación no es necesariamente aquello y que Dios es el que inicia en nosotros
ese sagrado trabajo de santificarnos. No es algo que nosotros podemos producir de nosotros mismos y que al final recibamos un título honorífico de santos o de un reconocimiento como de su santidad por algo que nosotros podamos producir. Este pensamiento no es el pensamiento que abraza las Escrituras. Por lo contrario, amén, los discípulos del Señor, entre ellos había celos, entre ellos había competencia, entre ellos había algunas actitudes nada santas, nada perfectas, pero Jesús los escogió, los separó para su servicio, los separó para su comunión y luego hizo de estos hombres, en algunos casos de vida, digamos, muy sencilla, a veces hasta modo de hablar vulgar, sí, hizo de estos hombres santos, los santificó. Debe usted saber que el apóstol Pablo era considerado a sí mismo como el mayor de los pecadores. Igual podemos encontrar algo similar en la vida de Pedro, el apóstol, y entre los discípulos del Señor había un cobrador de impuestos, sí, y alguien que había dedicado su vida a las rebeliones, un terrorista. Así que Dios es el que santifica a hombres sencillos y comunes, los llama, los limpia, los purifica y los va transformando. De esa santificación que Dios hace, amén, es la que estaremos hablando y por eso, terminando de estudiar esta noche, por eso le llamamos santidad inteligente. Amén. Bien, decíamos, ya para entrar más adelante, que ser santo significa ser apartado para uso exclusivo. Quiero recordar 2 versículos que leímos la semana pasada y lo voy a leer rápidamente y luego vamos a detenernos en versículos por delante, pero esto porque estamos repasando un poco lo que ya hemos visto para empaparnos nuevamente del tema, engancharnos otra vez. Pero dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire, no solamente es la ropa o cómo llevamos la ropa. ¿Sabe usted que una persona puede estar completamente tapado y dejar ver solamente su ojo, pero a través de ese ojo y reflejar una suma de sensualidad? ¿Verdad? ¿Sí? Porque la santidad no es algo externo y no solamente se puede reflejar por nuestra manera de vestir, sino comienza con el corazón. Por eso la Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes que hay creyentes que en su vida van a soltar un ajo? Y eso está muy bien. Pero hablan a espaldas de otros, murmuran o chismean. Y el chisme o la murmuración es tan pecaminoso como una lisurota. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos tener una vida partida con Dios. El trabajo de Dios es en toda área de nuestra vida. Es un trabajo maravilloso por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. En Hebreos 10:10, es decir, su sangre nos compró, no solamente nos redimió, no solamente nos purificó, su sangre bendita, sino además su sangre nos compró. Fuimos comprados y al momento de ser comprados le pertenecemos al Señor. Fuimos comprados, separados para Él. Fuimos santificados. En el momento que el Señor nos compra, nos limpia, ya fuimos santificados para el Señor. Y ahí Él inicia una obra maravillosa, constante de santificación. En Efesios 1:4 dice, y Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia. Fuésemos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Fuimos escogidos, fuimos separados desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, Dios ya había visto aquello, ya te había separado, te había escogido en su presencia. ¿Para qué? Para que seas santo. Es decir, la obra que Él comienza en nuestra vida,
Él la perfecciona. ¡Wow! Y esta es una obra de su gracia también. Y podemos ir a varios otros versos, pero estamos simplemente repasando el fundamento. Pero quiero ir a un texto más, ¿no? En Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, os haga a ustedes perfectamente santos. ¿Quién nos hace santos? Dios. Amén. Que Dios mismo, el Dios de paz, os los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El trabajo de santificación de Dios va en ese orden. Espíritu, alma y cuerpo. Tratar de empezar por el cuerpo en nuestras fuerzas es obra del hombre y vamos a fallar. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes fallando una y otra vez y tratan de ser santos en su fuerza. Si tú tratas de ser santo en tus fuerzas, lo que vas a hacer no solamente es fallar y defraudarte a ti mismo, sino terminar condenando y acusando a otros, porque tienes una falsa espiritualidad. Lo contrario, cuando Dios primero hace la obra en tu corazón, lo circuncida, lo transforma, inicia un trabajo de cirujano divino para ir cortando todo aquello y limpiando todo aquello que solamente el Espíritu Santo y su palabra pueden hacer en nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Es muy distinto cuando tú eres santificado por el Señor y su palabra. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Creer y abrazar y entender que Él nos aparta. Y ahora sí entramos de lleno a lo que hemos estado mencionando. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo opera Dios la santificación? Hemos dicho que ser santo significa apartado para uso exclusivo. Apartado para Él, ¿sí? Él te apartó, te separó para Él. Y hay varias áreas que Dios va a trabajar en tu vida, en ese apartamiento, en ese apartar para santificarte. Y estábamos viendo que la primera área es que Dios nos aparta para su gloria. Nos aparta para su gloria. Eres apartado para que en la obra que Dios hará en tu vida, Dios reciba la gloria. No tú, sino el Señor. Eres apartado para que tu deleite no esté en tu protagonismo. Eres apartado y santificado para que tu gozo no esté en tu exaltación, sino en darle gloria al Señor. Cuando tú y yo vivimos, no para nuestra propia gloria, no para que nos digan, nos observen a nosotros y diciendo, wow, qué santo es esa persona. Porque si pones los ojos sobre ti, estás buscando tu propia gloria. Por eso hay quienes quieren producir en sí mismo una virtud propia en sus fuerzas para atraer a la gente su mirada hacia sí mismo. Pero la verdadera santificación comienza cuando tu deseo de corazón es darle gloria al Señor con tu vida. Él te aparta para su gloria. Citamos muchos versos al respecto, ¿verdad? En Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. Todo lo que hacemos. Amén. Si las iglesias, si cada creyente entendiera esto, las iglesias no podrían competir unas con otras. Tu ministerio no tiene que competir con nadie, porque no lo haces para tu gloria. Cuando no entendemos esto, hacemos las cosas para ser admirados. Y si hacemos las cosas para ser admirados, nuestro ministerio, nuestra iglesia, no nos podrá santificar en el Señor. Todo lo que hagamos sea solo para que Él reciba la alabanza. Y si te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al Señor. Pero cuando tú te sientes rechazado, cuando tú te sientes atacado por una supuesta obra que estás haciendo, déjame decirte, Dios está revelando que no lo estás haciendo para Él. Estás buscando tu propia gloria. ¿Sabes por qué te desanimas? ¿Sabes por qué te acobardas de hacer aquello que tienes que hacer? Porque dices que lo haces para la gloria de Dios, pero no lo estás haciendo para su gloria. Porque si lo hicieras para su gloria,
sabrías que no se trata de ti, se trata del Señor. ¡Ay! Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Potestades, dominios, huestes espirituales, todo debe dar gloria a Dios. Todos van a doblar su rodilla y declarar que Él es el Señor. ¡Wow! Esto es tan importante que vivamos para su gloria. Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace para santificarnos es que el motivo de nuestro corazón sea vivir para adorarle, para darle el honor, el crédito y el reconocimiento. Déjame decirte que una de las primeras cosas que Dios hace para circuncidar nuestro ego, para santificarnos, apartarnos aún de nosotros mismos. Amén. La mejor forma de apartarnos de nosotros mismos no es buscar nuestra gloria, nuestra reputación, sino exaltar el nombre del Señor. Pablo dijo, o busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. De eso se trata. Este es el camino seguro a una verdadera santificación que Dios inicia en nosotros. Estábamos diciendo que otra forma, otro aspecto de apartamiento de Dios para nuestra santificación, otra área, es cuando Él nos aparta para su servicio. Algunos pensamos, y cuando vemos a un pastor, decimos, el siervo de Dios. Él es el siervo de Dios. Ya, Él es un servidor de Dios. ¿Y tú qué eres? Si tú eres ingeniero, si tú eres artista, aun si eres futbolista, dotado para el deporte, debes consagrar tu oficio o tu profesión para su gloria. Debes entregar y consagrar, sí, aún tu oficio para el Señor. Puede que seas grandemente talentoso en el canto, en el deporte. ¿Has santificado tu habilidad y tu talento del canto para que Él reciba gloria? Me encanta ver futbolistas que han entendido esto. Y cuando meten un gol, lo primero que hacen es honrar a Dios, darle gracias a Dios. Ellos no están viviendo por trofeos, ellos no viven para recibir la gloria, ellos viven para darle gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Todos nosotros somos llamados a consagrar nuestros talentos al Señor, nuestros recursos a Dios. Si Dios te llamó a ser empresario, amén, o tienes la habilidad de ser empresario, no es para que acumules riquezas que luego se oxidan, sino para la gloria de Dios. Y vas a hallar gozo en tu corazón y deleite porque sabrás, amén, que Dios te está santificando. Eso significa que se puede ser rico y santo. Sí, se puede ser rico y santo si tus riquezas están consagradas para bendecir a la gente. ¿Sí? Te puedes volver un benefactor, te puedes volver un hombre que ayuda a ONGs quizás, ¿por qué no iglesias? ¿Sí? Que pueden ayudar a alimentar a los pobres, a las viudas, qué sé yo, financiar vacunas, pero no para tu gloria, sino para la gloria del Señor. ¿Y cuánto necesitamos ese tipo de empresarios? O como político, ¿cuánto necesitamos políticos que santifiquen su arte y habilidad de gobernar? Porque política significa el arte de gobernar, ¿me entiendes? Necesitamos políticos consagrados a Dios. Pastor, usted dirá, pastor, eso es imposible. Sí, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si no, pregúntele a José, cómo Dios lo levantó. O David era un gobernante, era un político. José, acabo de mencionarlo. Sí, fueron Daniel. ¿De qué estamos hablando entonces? Dios nos santifica para su servicio. Y una de las primeras cosas que aprendemos en esta iglesia es a servir. Servir es un privilegio. Jesús dijo, el que sirve será grande. El que sirve será el primero. Y mientras servimos, mientras nadie te aplaude,
mientras las luces están apagadas, anónimamente, no recibes al Señor en ese momento, a solas con la escoba o con el trapeador. Dios te está santificando. Y si algún momento no recibes reconocimiento, dale gracias a Dios, porque Dios te está santificando. Amén. Entonces, en el momento que consagramos nuestras habilidades para servir a Dios, nosotros estamos siendo santificados en ese servicio. Y nadie puede servir solo. Si servimos, tenemos que servir a nadie. Por eso decía al inicio, no se puede santificar en un lugar aislado, porque en un lugar aislado, ¿a quién sirves? ¿A quién honras? ¿A quién añades valor? ¿A quién ayudas? La santificación se da entre gente y con gente y para gente. Gloria a Dios. Por eso en 2 Timoteo, ya vamos aterrizando, nos faltan 2 más, dice en 2 Timoteo 2, 3 al 6, dice, toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo a las normas. El que trabaja en el campo tiene derecho para ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es que todos los servidores públicos pudieran vivir una vida santa. ¿Verdad? Hay países donde los servidores públicos tienen una manera muy diferente de ver su servicio, porque los principios del reino afectaron su cultura. Dios también nos santifica para sus propósitos. Otra manera, otro aspecto, otra área en que Dios quiere santificarte es viviendo para sus propósitos. Viviendo para sus propósitos. Filipenses capítulo 3, verso 14 al 16 dice, esto es tan importante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, porque fuimos perfeccionados en Él, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo aquí hablaba, amén, a todos los que somos perfectos en Cristo, por Cristo, para ir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dedica tu vida, no para tus propios caminos, sino los caminos del Señor. Dios tiene un propósito santo para ti. Es decir, que Él te separó para un llamado especial, para un propósito especial. Y hay un supremo llamamiento. Es decir, hay metas no subyacentes que al conquistarlas te van llevando a metas mayores y de esa manera llegarás un día al supremo llamamiento. Una de las cosas maravillosas es que cuando Pablo estaba a punto de partir, él dijo esto: he acabado mi carrera, he guardado la fe. Si tú entiendes de santidad, consagras tu cuerpo como atleta y tú cuidas tu cuerpo porque estás corriendo hacia el galardón divino, hacia el trofeo divino. Te has consagrado para él. Y no te conformas con una etapa de tu carrera, sino tu oración es: Señor, voy a llegar al final de mi carrera. Creo que el mayor gozo que un hijo de Dios puede tener es llegar al final de su carrera, no quedarse en la tercera o cuarta etapa. Cuando tú vives dependiendo del aplauso de la gente, cuando vives afanado, cuando no vives en la gracia y en el propósito de Dios, te sales del propósito, acortas tu caminar con el Señor. Por eso Pablo dijo: ya estoy próximo para mi partida. Estoy listo, Señor. Llévame. Amén. Dios no quiere sorprender a nadie llevándoselo sin primero haber corrido la carrera,
Hay quienes ni siquiera están corriendo ninguna carrera. ¿Me entiendes? Cuando tú entiendes, conoces tu propósito, corres en ese propósito. Y eso crea a ti un sentido de destino. Un sentido y una conciencia de destino. ¡Wow! Esto es tan importante. Y por último, Dios te aparta para la comunión. Dios te aparta para la comunión. Déjame contarte una pequeña historia antes de entrar a esta última parte. Un hombre que dedicó su vida entera a servir a Dios en las misiones en el África. Llegaba después de muchos años, al final de su carrera, a su país. Había dejado toda su fuerza, su juventud y décadas de su vida sirviendo entre las tribus del África. Una vida dedicada a él y su familia. Cuando estaba a punto de aterrizar, observó que había una comitiva, ¿no?, con trompetas, con tambores, a una alfombra. Y esta comitiva estaba lista para recibir honorablemente a alguien. Él se emocionó y se preguntó, ¿qué personaje importante está en el avión? Cuando bajaron, él notó que entre ellos había un dignatario, una persona importante. Y fue recibido con todos estos bombos y platillos por la gente y fotógrafos y todo lo que conlleva ser reconocido de manera ilustre. Cuando él estaba mirando esto, algo se levantó en su alma y era como una tristeza, porque nadie había venido a recibirlo. Absolutamente no habían fotógrafos, no habían carteles, no había alfombra, no había nada de ello. Él recorrió inmediatamente todo su servicio al Señor y todas las lágrimas y penalidades que había tenido que pasar, pero también el fruto de su ministerio transformando ciudades y vidas para el Señor. Pero cuando estaba a punto de soltar una lágrima, una voz en su corazón le dijo, hijo, no estés triste, no estés triste, porque aun cuando nadie ha venido a recibirte, quiero recordarte que todavía no has llegado a casa. Un día tú vas a llegar a casa y ese día serás recibido, no con bombos y platillos, serás recibido por una multitud de aquellas vidas que tú tocaste y que correrán a abrazarte porque le llevaste el Evangelio. Serás recibido por ángeles y el mismo Señor te abrazará. Amén. Esto sucede cuando tú estás corriendo la carrera que Dios tiene para ti y vives para ese propósito, una vida santa. Finalmente decía que el Señor nos aparta para la comunión. Amén. Somos apartados para una íntima comunión. Cuidémonos de no enamorarnos del ministerio. Cuidémonos de no enamorarnos de nuestra carrera, nuestra profesión, sino solamente del Señor. Por ello es tan importante cuidar nuestra intimidad con el Señor, nuestro tiempo a solas con el Señor. Somos apartados para la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Corintios, capítulo 1, verso 9, fiel es Dios, por medio de quien fuimos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mucha gente está esperando la venida del Señor. Jesús está dentro de ti. Puedes tener comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Ese tiempo que pasas a solas con Dios hace que tú puedas conocer mejor a Jesús. Pero también hay una comunión con el Padre. Qué importante es conocer a Dios como Padre. Qué importante es tener esa comunión con Dios como papá. Santiago 4.5 dice, Santiago 4.5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar entre vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios te anhela celosamente. Deja de llorar por esa persona. Cuando hay alguien que sí vale la pena, que te anhela celosamente. Aprende a tener comunión íntima con el Espíritu Santo antes de tratar de tener alguna otra intimidad con nadie. Lo primero que tenemos que aprender en nuestra intimidad
es la intimidad con el Espíritu Santo, porque nos anhela celosamente. Adora en el Espíritu, pasa tiempo con el Señor a solas cuando nadie te ve. Amén. Y vas a ver que no te sentirás nunca solo, que Él te consolará y Él te mostrará el camino que has de caminar. Como compartía con los jóvenes hace unos días, la mejor manera de no equivocarse con tu futuro idóneo o idónea es cuando tienes comunión con el Espíritu Santo. Que cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, dentro de ti, escucharás una quieta voz que te dice, Él es, ella es, porque el Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero cuando caminamos en nuestros sentimientos, no caminamos a solas con Dios, estamos esperando señales raras, o qué sé yo, o deshojando margaritas. Así no funciona. Tengamos comunión, que seamos santificados en nuestra vida de oración, con nuestra vida de oración real y con la palabra de Dios. Amén. No quiero pasar más allá del tiempo, creo que ha sido suficiente por esto, pero dice en el libro de Corintios, hay un pasaje que no quería dejar de citar, ¿sí? En 2 de Corintios, capítulo 13, verso 18 dice, 2 de Corintios, no lo van a ver quizás en la pantalla, pero lo pueden ver en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Estoy saltando un verso que sí lo teníamos, pero es algo que quiero compartir fresco con ustedes. Dice así: por tanto, todos nosotros, puestos los ojos en Jesús, como en un espejo, ¿no? Puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubiertas, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Somos santificados, somos transformados. La santificación también es un proceso de transformación. Cuando somos transformados, estamos siendo santificados por obra del Espíritu Santo. Pues qué importante es conocer al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Se nota una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo. Hasta sus chistes son santos. Su mirada es santificada. Se nota cuando una persona pasa tiempo en la presencia de Dios. Hay un perfume agradable que sale de nuestras vidas cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo y Él nos llena. Y la mejor manera de ser atractivos y atractivas es por la unción del Espíritu Santo. No es con ropas escotadas, no es con ropas apretadas que vamos a atraer a la gente de Dios. Es llenándonos de su gracia y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Amén. Así que no se trata de ser cucufatos, no se trata de vivir una vida extraña, se trata de ser diferentes, pero a la manera del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Así que quiero orar en este momento para que podamos nosotros renovar nuestra consagración a Dios. Renueva tu tiempo de intimidad con Dios, de estar a solas con Dios. Hemos tenido más de 100 días en nuestros hogares, en muchos casos. ¿Cuánto hemos crecido en nuestra comunión con Dios? Amén. Hemos tenido tiempo para ver, Señor, en qué te estoy sirviendo, de qué manera te estoy sirviendo, cómo hago para consagrar mis talentos y habilidades. Dios no mata tus sueños, Dios los santifica. Amén. Dios santifica tus sueños, Él los perfecciona, Él los amolda a su voluntad. Quiero orar en esta hora. Si estás por la primera vez conectado con nosotros, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, me siento impuro, me siento indigno, me siento sucio, manchado. Dios, tú me has hablado. De nada vale la vida disoluta, desordenada que he vivido. Necesito el perdón de Dios. Quiero conocer a Dios. Si tienes ese sentido en tu corazón, déjame decirte que es el Espíritu Santo que te lo ha puesto. Significa que Él te está trayendo hacia ti mismo para apartarte, para santificarte. Y ahí comienza una obra maravillosa de santificación. Y Él te dará la fuerza y el poder para hacerlo. Si quieres conocer a Jesús, ríndete a Él y recibe el perdón de Dios. Haz esta oración conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Di conmigo: Señor Jesús, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos ahora o anda a una habitación y haz esta oración.
en este momento, vamos a esperar unos segundos. Amén. Vamos orando. Señor Jesús, te necesito. Yo quiero pedirte que me perdones, que me limpies, porque no puedo vivir con toda esta culpa. Señor, yo recibo en esta noche tu salvación y tu perdón por la obra perfecta de Jesús, por su sacrificio, por su sangre. Dejo que Él me limpie ahora y me salve. Gracias, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón para una vida santa, para tu gloria y honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es así como un hombre que ha estado tan alejado, con una vida tan desordenada y tan complicada, puede llegar a ser una persona santa. Algo que solo Dios lo puede hacer. Y las Escrituras están llenos de esos testimonios. Un abrazo fuerte para los que hicieron esta oración. En este momento, con toda confianza, escríbenos y di: yo hice la oración con el pastor, y habrá gente maravillosa que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Si tú eres una dama, será una dama. Si tú eres un varón, será un varón. Déjanos ayudarte en el crecimiento espiritual. Amén. Felicitaciones. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No se vayan, tenemos unos anuncios muy importantes que necesitamos escuchar porque hay más que Dios tiene para ti. Adelante, por favor, con los anuncios.